Bueno, para comenzar esta sección vamos a ver las propiedades básicas de los números. Estas propiedades son muy importantes ya que nos van a ayudar a comprender cómo funcionan realmente los números y cómo vamos a usarlos el resto del curso. En esencia vamos a usarlos en adición y multiplicación. La adición es solamente sumar y restar, que aunque parecen operaciones distintas, son lo mismo. Y la multiplicación y división son prácticamente también y esencialmente la misma operación, solamente son diferentes puntos de vista. Vamos a empezar con las propiedades conmutativas de los números. Primero vamos a ver la de adición, y no es nada más que el orden de los factores que no altera el producto. O sea que si tenemos un número A más un número B, tenemos que va a ser exactamente lo mismo que si los volteamos. O sea que si tenemos primero un número A sumado a un número B. Y luego en multiplicación también vamos a tener que si tenemos un número A multiplicado por un número B, va a ser exactamente lo mismo que un número B multiplicado por un número A. Bueno, continuamos con la propiedad asociativa. ¿Qué es la propiedad asociativa? Sino el de que si tenemos un número A sumado a un número B más C, recordando que los paréntesis nos indican qué operación realizar primero, es exactamente lo mismo que sumar primero A más B, luego más C. ¿Por qué esto es importante? Bueno, cuando únicamente estamos sumando o únicamente estamos multiplicando, esto es importante porque nos permite reducir términos. Estos términos van a hacer que la vida en las matemáticas sea un poco más fácil. En multiplicación tenemos que si primero tenemos un número A multiplicado por un número B por C, es exactamente lo mismo que decir primero A por B y luego por C. Y por último, con ayuda de la conmutatividad, tenemos que es exactamente lo mismo que multiplicar A por C y luego por B. Estos tres se escriben de manera diferente, sin embargo significan exactamente lo mismo. Ahora vamos con la propiedad de identidad. La propiedad de identidad solamente nos quiere decir que el número que nosotros querramos vamos a dejarlo exactamente igual, pero ayudándonos de un pequeño truco que nos va a ayudar a simplificar operaciones más adelante. Si nosotros tenemos un número A y a este número A le sumamos un 0, esencialmente sigue siendo el mismo número, le está sumando un 0, no está ocurriendo absolutamente nada. Y por asociatividad y conmutatividad sabemos que podemos sumar entonces 0 más A. ¿Por qué es importante? Bueno, va a haber momentos en los que sumar ceros sea necesario. ¿Para qué? Para completar cuadrados, que lo veremos más adelante, u otros ejemplos que nos van a hacer un poquito más sencilla la vida. Por ejemplo, factorizar más adelante también será importante. Es decir, que si tenemos un número A y a este número A le sumamos un número B, pero al mismo tiempo le restamos un número B, nos va a quedar exactamente el mismo número, A. Y bueno, ahora vamos a ver con la multiplicación. La identidad de la multiplicación es algo tal que así, que si tú tienes una A y la multiplicas por un 1, esencialmente a la A no le está pasando nada, no se vuelve un 0 ni absolutamente otra cosa, simplemente se queda siendo A. Y bueno, sabemos por conmutatividad que 1 por A también va a ser A. ¿Por qué nos ayuda este? Bueno, podemos decir que si tenemos un número A y lo multiplicamos por un número B, pero ese número B también está dividido sobre B, nos va a dar exactamente el mismo número. ¿Por qué? Porque esto es 1. Si tú divides cualquier número, el que tú quieras, por ejemplo 3 sobre 3, siempre es 1, la unidad, por eso se llama identidad. Por último, tenemos la propiedad del inverso. ¿Qué es la propiedad del inverso? Bueno, en adición, la propiedad del inverso es simplemente voltear el número y hacer que sea su forma negativa, por así decirlo. Eso quiere decir que si tenemos un número A y le queremos sumar su inverso, que es menos A, nos va a quedar 0. Y por el contrario, también si tenemos un menos A, le podemos sumar un A y nos queda 0 de igual manera. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a ver con la conmutatividad que este producto siempre va a ser 0. En multiplicación tenemos que el inverso de un número A, el que tú desees, y lo multiplicas por 1 sobre A, nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque si tú sigues aquí abajo la regla de la multiplicación de 1 sobre A por A, es A sobre A y nos va a dar 1, parecido al ejemplo que tenemos aquí arriba. Ahora, para complementar la sección anterior, vamos a ver especialmente la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es esta de aquí. Si nosotros tenemos un número A que está multiplicando a la suma de dos números B más C, es lo mismo que distribuir o repartir el número A. Esto quiere decir que A por B más C es igual a A por B más A por C. Y en multiplicación
Del otro lado tenemos que si tenemos A más B y luego lo multiplicamos por C, nos va a dar A por C y luego B por C. ¿Por qué es importante? Bueno, muchas veces algo que no nos damos cuenta, por ejemplo en la escuela, es que el tema de factorizar y distribuir es exactamente lo mismo. Una factorización solamente es la propiedad distributiva de forma inversa, o sea, retirar los productos que hayamos hecho. Esta propiedad, aunque nunca la vemos realmente, es muy importante. Vamos ahora al reconocimiento de las propiedades que acabamos de ver. Estos son 6 ejemplos de cómo tenemos que ver las propiedades que nosotros estamos viendo. Para empezar, la A. Podemos ver que tenemos un 6 más 8 por Y. Y al contrario, del otro lado del igual tenemos Y por 6 más 8. ¿Qué propiedad estamos viendo aquí? Bueno, aquí es la conmutatividad. ¿Conmutatividad de quién? De la multiplicación. En el ejemplo B tenemos que es 3 más 5 más 2 igual a 3 más 5 más 2, pero con paréntesis, o sea, nos están indicando qué operación hacer primero. Sin embargo, ¿cuál es la propiedad que está apareciendo aquí? Es la asociatividad de la adición, o sea, de la suma. En el ejemplo C tenemos x más 3 por y más 2 igual a x por y más 3y más 2. ¿Cuál propiedad está ocurriendo aquí? Sino más bien la distributiva. ¿De quién? De la y. La y se está distribuyendo entre todos estos términos y queda aquí. Dijimos que es distribución. En el ejemplo D tenemos x más y por 1 igual a x más y. Esta es la identidad multiplicativa. En el ejemplo E tenemos x más 2 más menos x más 2. Esta es la propiedad del inverso aditivo. Por último, en el ejemplo F tenemos x más z por 1 sobre x más z igual a 1. Eso quiere decir que es el inverso multiplicativo. Vamos a ver esta definición de la diferencia y el cociente. Bueno, si tenemos dos números, una A y una B, la diferencia de A menos B es exactamente lo mismo que escribir con una ayuda de las propiedades anteriores a más menos B. ¿Por qué es importante escribir esto? Bueno, es relacionado a lo que había dicho en un inicio, que las operaciones de sumar y restar son prácticamente la misma. Y ahora vamos con el cociente. El cociente. Vamos a suponer primeramente que B es un número diferente de 0. Después explicaremos por qué. En el cociente tenemos que la definición de un número A dividido entre un número B también se puede poner en forma de fracción. O sea que tenemos A sobre B. Pero también se puede hacer de esta manera. Con ayuda de la distribución podemos decir que A por 1 sobre B también es exactamente igual al primer y segundo término que nosotros escribimos. Bueno, ahora vamos a ver estas propiedades adicionales. Estas propiedades adicionales nos van a entender un poquito más y a navegar mejor entre los números que vamos a usar. La primera es la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad nos va a ayudar con esto. Si nosotros tenemos tres números, primero tenemos A igualado a un número B, pero también tenemos que si sumamos de ambos lados una letra o un número C, va a ser exactamente lo mismo. Y ahora tenemos que si tenemos un A por B y lo multiplicamos de ambos lados por un número C, va a conservar su igualdad. La siguiente propiedad es la multiplicación por 0. Esto quiere decir que si tenemos un número, el que tú quieras, multiplicado por 0, este siempre va a dar 0. Y lo mismo podemos decir ahora de un A por B igual a 0. ¿Esto qué significa? Que tenemos dos opciones. O A es igual a 0 o B es igual a 0. Por último, tenemos la propiedad de la cancelación. Si tenemos de un lado un número A multiplicado por un número C y del otro tenemos un número B multiplicado por C, esto quiere decir que de ambos lados podemos cancelar la C. Eso significa que aquí esta C se va con esta C y quedamos con un A igual a B. Y finalmente, si tenemos un A por C sobre un número B sobre C, se van a cancelar estas dos C y nos va a quedar A sobre B.
Vamos a ver ahora estas propiedades adicionales que son la propiedad de la sustracción y de negativos. Ok, ahora, antes de comenzar, vamos a ver leyes de signos porque son importantes para estas propiedades. Las leyes de signos nos dicen lo siguiente: si tú tienes un número positivo y lo multiplicas por un positivo, te va a dar un positivo. Si tú tienes un negativo multiplicado por un negativo, te va a dar positivo. Y si tú tienes una multiplicación de signos inversos, va a ocurrir lo siguiente: tienes un positivo por un negativo, te va a dar un negativo. Y con conmutatividad podemos decir que si tenemos un negativo multiplicado por un positivo, nos va a dar negativo. Ahora sí, las propiedades. La primera propiedad que tenemos es que si tienes aquí negativo por un número que también es negativo, nos va a regresar un número positivo. Es la primera que vimos aquí. La segunda que tenemos es que si tenemos un símbolo aquí negativo y está multiplicando a dos números, este negativo se puede distribuir y se puede mover a través de esos números. O sea que tenemos que esto de aquí es igual a menos a por b, o bien podemos decir que es a multiplicado por b. Muy bien, la siguiente es que si tú tienes un número que es un negativo, podemos decir que aquí hay un 1 que se está multiplicando por ese número. Esto parece inútil, pero honestamente nos va a ayudar a ubicarnos mejor en una siguiente clase. Ahora, por último, tenemos que si tenemos dos números que son negativos, su multiplicación va a ser positiva. Continuamos ahora con estas propiedades de aquí. Vamos a ver primero las fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Bueno, si tenemos un número a dividido sobre un número b y estas nos indican que es exactamente igual a un número c dividido por una d, esto quiere decir entonces que el número multiplicado de a por d es exactamente lo mismo que b por c. Lo que sigue es la regla de los signos. Si tenemos una fracción que es negativa de un número a sobre un número b, el signo negativo se puede desplazar entre tres lugares: en medio, arriba acompañando la a o abajo acompañando a la b. Ahora, la sustracción de denominadores comunes también se llama adición. Podemos decir que si tenemos un número a dividido sobre un número b y sumamos o restamos, no importa, y tenemos ahora un número c sobre un número b, esto quiere decir que va a ser igual a más menos c sobre b. Porque en el numerador tenemos a más menos c, dependiendo de qué vayamos a hacer, dividido sobre b. Y tenemos que ambas tienen un denominador en común. Por eso mismo simplemente se traslada hacia aquí. Ahora vemos que si tenemos la multiplicación de a sobre b por c sobre d, simplemente es un producto directo. Eso quiere decir que en el numerador nos va a dar a por c y abajo va a ser b por d. Por último, en la división tenemos que si tenemos un número a sobre b dividiendo a c sobre d, será un producto cruzado. Eso quiere decir que en el numerador tendremos a por d sobre el producto cruzado de b por c en el denominador. Vamos a ver estos casos especiales. No son como tal propiedades, pero son cosas y detalles que sí tenemos que ver. Para empezar, tenemos que ver que cuando tú divides 0 entre un número, el que tú quieras, esto siempre va a dar 0. Es natural, o sea, puedes decir que si tienes la nada y la divides entre muchas personas, pues realmente no estás repartiendo nada. La siguiente es un poquito más compleja. Si tú tienes un número, el que tú desees, y lo intentas dividir entre 0, esto no existe. ¿Por qué? Porque es una abstracción imposible para nosotros. Imagínate intentar dividir un pastel entre 0 personas. Tu primera idea sería dividirla entre 1, pero eso ya sería dividirlo entre una persona. Sin embargo, cuando tú intentas dividir cosas entre 0, ocurre algo que se llama indefinición. ¿Ok? No podemos dividir cosas entre 0, es romper las reglas de las matemáticas. Y algo pasa muy similar si tú tienes 0, lo divides entre 0. Esto no existe, no es posible dividir la nada entre nadie. Vamos con unos cuantos ejemplos. Voy a resolver estos ejemplos, pero me gustaría que ustedes con el nombre pudieran ir a determinar cuáles son las identidades que vamos a usar aquí. Para empezar tenemos dos números, x y y.
y ambos son negativos. ¿Qué pasaba cuando multiplicábamos signos? Bueno, menos por menos nos da más y simplemente quedamos con es x por y. Ahora tenemos b. Tenemos dos identidades, por favor identifíquenlas. Primero tenemos que menos por menos nos da positivo, entonces tenemos a sobre menos b. Pero también sabemos que podemos mover el signo, así que podemos decir que también se va al medio o se acompaña con la a. Y sabemos que son exactamente los mismos, ¿ok? Ahora vamos a ver de este de aquí, que es simple cancelación, ¿ok? No estamos cancelando, simplemente ocurre una de las propiedades que vimos, y es que si tienes un número dividido entre sí mismo, en este caso el 2, nos queda que es igual a 1. Y por lo tanto podemos reescribir como u más v sobre b. En el d tenemos que primero tenemos que resolver qué está ocurriendo aquí, o sea, 1/4 más 3 sobre 5. Entonces tenemos que es 1 por 5 arriba más 4 por 3, que es 12, sobre 4 y 5 en multiplicación, que son 20, y resolviendo tenemos que es 12 más 5, 17 sobre 20. Ahora sí, tenemos que es y sobre 17 sobre 20. Y con las propiedades que hemos visto, tenemos que es 20y sobre 17. Ahora, aquí tenemos que es un z por 0 sobre 5. Simplemente sabemos que el 0 sobre 5 es como dividir la nada, o sea que sigue siendo 0. Y z por 0, 0. Ahora, primero también tenemos que resolver el denominador de aquí. Tenemos que es 2 menos, recordando que el paréntesis nos indica el orden que primero tenemos que resolver, y 5 menos 3 es 2. Ahora, quitando el paréntesis, tenemos 2 menos 2, o sea, 0. Por lo tanto, tenemos w sobre 0. Sin embargo, sabemos que no es posible dividir cosas sobre 0. Me gustaría que por favor revisaran las identidades de cada uno e intentaran hacerlas por su cuenta para practicar.